sit by myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. El día 8 de septiembre, el mismo día en el que se liberó por completo el álbum en solitario de Taehyun y la canción principal de la misma, obtuvimos diversas entrevistas que salieron al mismo tiempo en el que estuvo hablando sobre el significado de este álbum en específico y lo que Bangtan representaba para él. Así que lo curioso de estar presenciando los pensamientos de Taehyun respecto a su primer álbum en solitario, sin duda podría decir que él estaba más concentrado en mencionar a Jungkook en donde más pudiera lograrlo. Y esto a su vez me trajo el recuerdo de los primeros meses del año cuando Taehyun no podía realizar un live sin sentir casi una necesidad de al menos mencionar una vez a Jungkook como su más grande prioridad. Incluso para la revista Rolling Stones le preguntaron a Taehyun que si había recibido algún tipo de ayuda durante su álbum y que si había sido así, cuáles habían sido las reacciones de los chicos al escucharlo. Así que Taehyun dijo que realmente no había mostrado mucho sus canciones en proceso con los demás miembros debido a que todos estaban ocupados, así que al principio solo había compartido unas cuantas con Hoseok porque él había sido el primero en lanzar su álbum en solitario, y con Jungkook, quien también escuchó junto a él su trabajo en progreso y con quien tuvo demasiadas pláticas sobre cuál debería ser la dirección que Taehyun debería de tomar, por lo que realmente fue interesante. Por otro lado, durante la pequeña entrevista que le hicieron en la plataforma de streaming QQ Music, él inicialmente nos dio la bienvenida al nuevo lanzamiento de su álbum que estaba basado en R&B, que traía consigo una emoción natural, por lo que nos invitaba a escucharlas desde principio a fin en esta plataforma musical. Y más tarde en la misma entrevista, a Taehyun se le preguntó por las reacciones de los miembros que escucharon su álbum por primera vez, y aunque pudo haber dicho nuevamente que Hoseok y Jungkook fueron las primeras personas en darle el visto bueno a sus canciones y decir exactamente lo mismo que dijo durante su participación en You Quiz on the Block, él simplemente dijo que había visto una entrevista que Jungkook hizo para la plataforma de Spotify, en donde dijo que él y Taehyun tenían gustos musicales muy diferentes, y si recuerdan por completo este curioso video, pudieron haber notado lo mucho que a Jungkook le había emocionado decir que Taehyun fue la primera persona en general en haber escuchado su más reciente canción, mientras decía que le había tocado por primera vez para él, y admitía mandarse sus canciones con Taehyun en cuanto eran creadas, a pesar del diferente estilo musical que ambos tenían, pues a Taehyun le gustaba más la música tranquila y genial. Así que fue demasiado divertido ver que Taehyun realmente no respondió a la pregunta que se le había hecho en sí, pero sí dijo que Jungkook tenía por completo la razón al decir que sus gustos musicales no eran muy similares, aunque eso no borrará el hecho de que se siguieran recomendando y escuchando canciones que pudieron haber sido agregadas a esa playlist secreta que no comparten con nadie más. 닉네임 민지님이 앨범을 처음 들어본 멤버들 반응과 멤버들의 한 말들 중 인상 깊었던 말이 뭔가요? 제가 정국이가 한 인터뷰를 봤었어요. 어떻게 보다 보니까 정국이가 말한 그대로입니다. 저랑 진짜 결혼 안 맞습니다. Ahora, para el programa de Spotify al que Jungkook también asistió tiempo atrás, Taehyun ahora sí volvió a decir que grabó las guías de sus canciones en casa de Jungkook, cuando le preguntaron si estaba agradecido con los miembros mientras estaba preparando su álbum en solitario, a lo que Taehyun dijo que como había grabado en casa de Jungkook, Jungkook realmente lo ayudó con la dirección que debía tomar cuando le aconsejaba sobre cómo sería el tono en el que debería de cantar. Así que escuchen cómo Taehyun realmente jamás dejó de tener a Jungkook presente para cualquier cosa que pudiera decir. 궁금해요? 제가 정국이 집에서 가이드 녹음했었어요. 그래서 정국이가 제 거 디렉도 봐주고 형 뭐 이렇게 부르면 더 멋있을 것 같아요 막 하면서 뭐 그렇게 해줬던 적이 있습니다. Más tarde, para una de las tantas preguntas que se le hizo a Taehyun durante esta misma entrevista, se le cuestionó sobre qué integrante de la banda se llevaría si cayera en una isla desierta, a lo que Taehyun dijo que probablemente sería Jungkook, ya que él era bueno en absolutamente todo, y si le pidiera hacer cualquier cosa, Jungkook definitivamente lo haría. Tengan en cuenta que en 2015, Taehyun no dejó de pensar que realmente podría llevarse a Jungkook a una isla desierta si realmente se lo propusiera, ya que también fue su respuesta durante un fan meeting de ese mismo año. Por lo que fue demasiado curioso que siguiera con la misma mentalidad al decir que la persona más difícil de manejar haría cualquier cosa por él si Taehyun se lo pidiera. 정국이가 되겠죠? 걔가 뭐 이것저것 잘합니다. 시키면 또 해요 걔도.
Por otro lado, fue bonito ver que Taehyung incluso agregó primero a Seven a su lista de Spotify Bingo, entre todas las canciones que logró poner en los recuadros de su preferencia, diciendo con orgullo que era el más joven de su grupo y mostrando felizmente sus canciones favoritas de K-pop. Así que escúchenlo también felicitar a Jimin y a Jungkook por sus logros en la lista de Billboard Hot 100 que ambos lograron con su respectivo álbum y canción. 헐, 지민이와 정국이는 빌보드 핫백 1위까지 하면서 많은 축하를 받게 됐습니다. Ahora, se nota cuando Taehyung está tan apegado a una canción que hasta incluso las canta en las ocasiones menos esperadas, así que el hecho de escucharlo cantar la misma canción que Jungkook interpretó y le enseñó tiempo después, me hace sentir demasiado feliz, pues verlo cantar en su live más reciente sin siquiera darse cuenta de eso fue demasiado divertido. 없습니다. 본집에 있고요. Y si han notado que desde que Taehyung comenzó a asistir a programas para promocionar su más reciente álbum, no ha dejado de mencionar en su mayoría a Jungkook por cualquier cuestión que se le haga, así no tenga demasiados motivos para unirlo a su conversación. Me parece que finalmente vuelve la era en la que podrá decir más cosas de su Jungkookie y podrá seguir afirmando que sus canciones fueron grabadas en casa de Jungkook cuando tenga alguna oportunidad. Pues el hecho de que siempre lo tenga presente para todo nos hace saber que su relación sigue fuerte cada día más, y aunque en el futuro pueda hacer algún análisis más profundo de las canciones de Taehyung si es que se me presenta alguna posibilidad, podría estar trayendo demasiadas cosas que me dejaron mucho que pensar. Aunque por el momento espero puedan seguir apoyando las canciones de Taehyung con el mismo entusiasmo para cumplir las metas y esperar por más menciones de su tan apreciado Jungkookie, a quien siempre seguirá teniendo como su más grande prioridad. 정국이 집에서 정국이가 정국이한테 또 정국이 집에서 네 정국이